Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si usted aún, por ejemplo, no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es el buen día. Amén. Mora en mi vida, cantábamos al Señor, ¿cierto? Y es la mejor decisión que usted podría llegar a tomar en su vida. Yo justo ayer conversaba con una persona y le contaba de que llevo más de 16 años, ¿cierto?, siendo cristiano. Y si no fuera por el Señor, hoy día estaría quizás en cualquier lugar, menos en una casa de oración y menos bendecido. Pero gracias a aquella decisión que tomé hace ya muchos años atrás, hoy estoy acá y lo único que ha hecho el Señor en todos estos años, ¿cierto?, que llevo de cristiano, ha sido bendecirme, ayudarme y gracias al Señor, ¿verdad?, por todas las cosas maravillosas que Él me ha permitido vivir. Amén, y disfrutar. Bien, vamos a la palabra del Señor. La palabra va a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Allí sentadito, ¿no?, donde está, vamos a darle lectura a la palabra y vamos a ir explicando. Amén. Marcos 7, 24. Bien, dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de la hija y la hija acostada en cama. Amén. Bien, la historia, ¿cierto?, de la mujer sirofenicia. Las ciudades de Tiro y de Sidón eran ciudades portuarias, ya eran puertos muy parecidos a lo que sería Talcahuano, ya ciudad portuaria. Y esta mujer no era judía, ¿cierto? Quizás no había sido criada en la fe judía, no había sido nunca instruida en los caminos de Jehová, del Señor. Pero cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó hablar de que había alguien, ¿cierto?, que estaba sanando enfermos, que estaba echando fuera demonios, que estaba ayudando al necesitado, la fe en ella se despertó. Y a pesar de que ella quizás se había criado en un pueblo donde adoraban a otros dioses, donde tenían otras creencias, donde tenían otras formas de vivir la vida, decidió acercarse a Jesús y tener este acto de fe para ver, ¿cierto?, que el Señor la pudiera ayudar en su necesidad. Y acá, como primer punto, cuán importante, hermano, es contar los testimonios que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque cuando nosotros contamos nuestro testimonio, cuando nosotros contamos nuestra experiencia, cuando le decimos a otro: mira, yo pasé por esta situación y Dios me ayudó, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios rompió estas cadenas, se despierta en la gente esa fe que puede hacer lo que ellas digan: Dios puede hacer también lo mismo en mi vida. ¿Ya? Entonces esa fe que se despierta los ayuda a acercarse a los caminos del Señor. Esta mujer se acerca a Jesús, ¿ya? Dice que Jesús, al ir a estas ciudades, quiso ir en secreto, ¿ya? Quiso ir como en secreto. Sabemos que la tarea principal del Señor fue siempre predicar el Evangelio. Esa era la tarea principal, primordial, por la cual Él vino. Pero los milagros, ¿cierto?, eran secundarios. La tarea principal era predicar, ¿cierto?, para que la gente se salvara, pero el milagro respaldaba la credibilidad del mensaje. El milagro atestiguaba de lo que Cristo predicaba era real y era verdadero, ¿ya? Entonces quiso ir a estas ciudades en secreto, pero la popularidad de Cristo iba en aumento cada día más. Entonces cuando Cristo llegaba a una ciudad, la ciudad se revolucionaba. Decían, ¿cierto?, llegó el Señor, llegó el Mesías, llegó el Hijo de Dios, llegó el profeta, no sé cómo la gente lo miraba al Señor, y la gente iba en busca de su milagro. Sabemos nosotros, ¿cierto?, segundo punto, de que Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades.
Muchas veces nosotros vamos a pasar por enfermedades, Dios nos va a sanar. Muchas veces vamos a pasar por problemas económicos y Dios va a proveer. Muchas veces vamos a pasar por situaciones de diferentes índoles, ciertos problemas laborales, matrimoniales, y el Señor va a actuar en nuestra vida. Pero nosotros debemos no tan solamente tener un Dios, cierto, que sea un botiquín, por así decirlo. ¿Usted sabe lo que es un botiquín? Pues el botiquín está todo el año, no sé dónde está, pero cuando me hago una herida, voy y busco el botiquín para curarme la herida, y después el botiquín lo dejamos arrumbado en cualquier parte, ¿cierto? Y no nos acordamos más del botiquín hasta que vuelva a tener otro problema, ¿cierto? Una cortadura o algo. Dios no quiere eso. Dios quiere ser un Dios personal contigo. Quiere tener una relación personal, comunión contigo todos los días. No solamente circunstancial. No un Dios, cierto, de problemas, de aflicciones, ahí aparece Dios y después tú te olvidas de Dios. No, Dios quiere tener una relación permanente contigo, día a día, tu relación personal con el Señor. Bien, Cristo quiso ir en secreto, obviamente no lo pudo lograr porque la gente al enterarse empezó a correr la voz, cierto, y las personas se acercaban. Bien, algo que hay que tener en cuenta en el contexto histórico, que los judíos, para los judíos, las personas que no eran judías, los gentiles, ¿cierto? Como nosotros, para los judíos ellos a nosotros los miraban como perros, como cerdos, ¿ya? Entonces ellos eran un judío, ¿cierto? Que muchas veces se consideraban hasta superior a los demás. Ellos igual tenían un problema, ¿cierto? Un poco de una mirada equivocada de sí mismos, ¿ya? Dios, por ejemplo, había escogido al pueblo judío para que fuera el pueblo portador de la bendición de Dios para las naciones. Pero los judíos, al verse en su tierra prometida, al ver que habían construido el templo, al ver que tenían al único Dios verdadero, como que empezaron a menospreciar a las otras naciones. Y porque no tenían las mismas prácticas, porque no vivían de la misma forma que ellos, porque no guardaban sus leyes. Entonces ellos muchas veces en forma despectiva trataban a los gentiles o a la gente que no era judía de perros, de cerdos, ¿cierto? En la cultura de ellos. Entonces igual había cierto grado de discriminación, ¿ya? De parte de los judíos hacia los que no eran del pueblo judío. Sigamos adelante. La mujer sirofenicia o cananea, ¿cierto? Toda la gente que vivía ahí en la tierra de Palestina, cananeo, ¿cierto? Específicamente ella vivía en la zona de Tiro, de Sidón, ¿cierto? Entonces, zona portuaria. Esta mujer clamó por ayuda a Jesús. Su hija era atormentada por un demonio. Nosotros sabemos de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿ya? Así que no se agarre de las mechas con la suegra, con la vecina, ¿cierto? Con el hijo, no. Tenemos una lucha espiritual. Pero el enemigo muchas veces, ¿cierto? Va a tomar a las personas, las situaciones, va a crear cosas, ¿cierto? En la vida de las personas que nos van a atacar, pero nuestra lucha no es con la persona en sí, ¿ya? Nuestra lucha es una guerra espiritual, una batalla. Esta es la verdadera guerra espiritual, ¿ya? La que el enemigo todos los días va a estar tratando de atormentarnos, de atacarnos, estar sembrando malas semillas, ¿cierto? En nuestra vida, todas esas situaciones, ¿cierto? Muchas veces la batalla del creyente, donde más duro se ve, es acá, en la mente. Porque ahí donde, y en el corazón obviamente, ahí donde el enemigo, ¿cierto? Te va a ir susurrando muchas veces cosas negativas, palabras negativas, ciertos sentimientos negativos, para poder a ti desenfocarte de los caminos del Señor, para poder desviarte, herirte, para poder amargar tu vida quizás muchas veces y que tú no puedas cumplir el propósito que Dios tiene, ¿cierto? Para ti. Si tú le pones oído al enemigo, ¿cierto? Te va a desviar del propósito del Señor, pero si tú le pones oído a la voz del Espíritu Santo, Dios te va a bendecir, ¿ya? Y esta mujer tenía el problema con su hija, ¿cierto? Que estaba siendo atormentada, ¿cierto? Estaba siendo endemoniada por espíritus malos. Nosotros los demonios no los vemos con nuestros ojos naturales, porque ellos pertenecen al mundo espiritual. Pero si nosotros tuviéramos vista espiritual o pudiéramos, ¿cierto?, mirar más allá de nuestros ojos naturales, veríamos ángeles, veríamos demonios, ¿cierto? Que el mundo está lleno de eso, ¿ya? Sabemos de que el príncipe de los demonios es Satanás, ¿ya? Y el único propósito del enemigo y de sus secuaces es hurtar, matar y destruir. Pero el único propósito que tiene Cristo es darnos vida y vida en abundancia. Cristo para lo único que te busca es para ayudarte, para bendecirte, para hacerte bien y finalmente, cuando termines tu carrera, darte la recompensa y la vida eterna.
Muchas veces somos tan testarudos y nos cuesta tanto entender esto, que tenemos que pasar un proceso, otro proceso, volver a caernos, levantarnos, volver a tropezar, hasta que por fin cuando entendimos, ¿cierto?, miramos para atrás después y decimos, Dios para lo único que me buscó es para bendecirme, para ayudarme. Y si le hubiera hecho caso antes al Señor, cuántos malos ratos me hubiera evitado, cuántas situaciones difíciles no hubiera pasado, pero muchas veces por ser testarudos tenemos que pasar estas cosas, ¿ya? ¿Qué cosas abren puertas a los demonios? El pecado abre puertas a los demonios, ¿ya? Si usted comete pecado, no se arrepiente, eso le da un terreno legal al enemigo para poder atacar su vida. Primeramente el enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a atormentar. Ya si usted no cierra esas puertas, hay algunos casos donde hay posesión demoníaca, ¿cierto?, donde las personas pierden su sano juicio y son influenciadas directamente por el enemigo, pero casi siempre empieza el enemigo atormentando, ¿ya? Que un ruidito en la casa, ¿cierto?, que le vienen a tirar los pies en la noche, que de repente, ¿cierto?, el enemigo, usted puede sentir opresión, que lo oprime, ¿cierto?, que le susurra. Entonces uno tiene que cerrar esas puertas al enemigo, ¿ya? Cerrar las puertas para que el diablo no tenga poder para atormentar su vida. Eso es uno. Lo otro, el segundo caso, es que cuando usted está bien con Dios, ¿cierto?, y usted está buscando de Dios, y usted está leyendo la palabra, y usted está orando, y usted está ayunando, y usted está congregándose, y usted está sirviendo al Señor, el enemigo igual no se va a quedar tranquilo, ¿ya? Y el enemigo igual va a hacerle guerra. ¿Por qué? Porque usted es un objetivo que él va a querer derribar. Entonces están esos dos francos. Está, en primer lugar, la gente que por su pecado el enemigo tiene el derecho de atormentarla, porque al pecar uno le da el terreno para que el enemigo actúe, y está uno es fiel, el enemigo, ¿cierto?, se lanza con todo para atacar la vida de aquella persona que es fiel al Señor, ya para poder derribarla y desanimarla y que no se cumpla el propósito de Dios en la vida de ella. En este caso, lo más probable, por la cultura, la religión, ¿cierto?, en que fueron criadas, es que ellas lo habían abierto puerta al enemigo, ya por un pecado, por alguna situación. Entonces el diablo estaba atormentando a esta niña. ¿Cuál es la diferencia entre estar oprimido y estar endemoniado? Hay una diferencia. Cuando uno es oprimido, pasa eso, que siente el ruido, que te oprimen, que te molestan, que tienes sueños, de repente pesadillas, podríamos decir. Tú no estás siendo oprimido, estás siendo atacado. Endemoniado ya es cuando se pierde el sano juicio de la razón. Y hay lapsos donde la persona no es la que habla, sino que el enemigo, ¿cierto?, toma control de la persona. Ahora, hay que distinguir también cuando son enfermedades mentales, ya que eso es otra cosa. No todas las enfermedades mentales son producto de que la persona esté endemoniada. Muchas veces pasa el caso, ¿cierto?, de que hay una persona que pierde su sano juicio y dicen, pastor, vaya a liberar a esta persona y todo el tema porque está endemoniada, pero en realidad lo que la persona está es desequilibrada por no estar tomando un tratamiento médico adecuado. Entonces hay que saber hacer la diferencia. Que si esa persona, por ejemplo, se toma la pastilla, el remedio, va a estar sana, se va a recuperar y no va a tener ningún problema, ¿ya? Pero en otros casos el enemigo va a atormentar. Bien, ¿puede un cristiano estar endemoniado? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Por qué? El día que aceptó a Cristo, ¿quién vino a morar dentro de usted? El Espíritu Santo, ¿ya? Usted no puede estar endemoniado, ¿cierto? Si es un verdadero cristiano, un verdadero hijo del Señor, el diablo no tiene poder sobre su vida. Por más, ¿cierto?, que la vecina de allá o el de la esquina haga el macumba, la brujería y los hechizos y le tire el polvito mágico, no sé, por más que quiera hacer algo, el diablo no lo puede tocar a usted, si usted es un hijo de Dios. ¿Ya? No hay brujería, no hay hechizo, no hay maldición, no hay ataque del enemigo contra su vida, ¿cierto? Si usted es un hijo del Señor, más allá, ¿cierto?, de lo que conversábamos anteriormente, que quizás Dios, ¿cierto?, permite situaciones, ¿para qué? Para uno fortalecer nuestra fe y superar esas pruebas, porque hay una bendición más allá. Pero el enemigo no lo puede poseer a usted, ¿ya? Sí, quizás lo puede molestar, mosquear un poquito, pero no va a poder pasar más allá. Ya eso nosotros debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué se debe hacer en el caso de una persona endemoniada? Bueno,
A mí, por ejemplo, de repente me han citado algunas personas, yo le digo que son los crónicos, ¿ya? Porque de repente cada cierto tiempo te mandan a llamar y bueno, la mayoría de los casos es ¿por qué? Porque las personas, ¿qué es lo que pasa con ellos? Son personas que tienen tratamiento psiquiátrico, ¿cierto? Y se dejaron de tomar los remedios y después pierden la cordura. Entonces yo le digo, mira hermano, tómese los remedios, busque del Señor y va a ver que todo va a andar bien. Entonces se empiezan a tomar los remedios, vienen 2 o 3 veces a la iglesia y como se sienten bien, después se van. Después, ¿qué es lo que pasa? Se sienten tan bien que dejan los remedios, ¿cierto? Y después vuelven a caer enfermos y después, pastor, venga a hablar por mí, que siento que me persiguen y todo el tema. Y volver a explicarle lo mismo. En esos casos, ¿cierto? Ellos no están endemoniados, sino que están descompensados. Hubo un caso que nos tocó vivir en Argentina, ya cuando estábamos estudiando en el seminario, llegó un joven, ¿cierto? Por así decirlo, por traslado, llegó al seminario, no lo conocíamos, ninguno de nosotros, y bien, llegó la primera noche, me acuerdo de que fuimos a dormir, era un peruano, y dijeron, ya, ¿dónde lo tiramos a dormir al peruano? Ya, con el chileno, porque eran literas, ¿cierto? Yo dije, ya, yo dormía abajo, pero él dormía arriba. Y la primera noche, ¿cierto? Que él se quedó en el seminario, por ejemplo, fue como muy extraña la sensación, el ambiente que había. La segunda noche, estábamos ahí, mis compañeros estaban viendo unas películas, me acuerdo, en sus computadores, yo me había tirado a dormir, y yo siempre en la noche en el seminario oraba, ya, me ponía a orar en mi mente, oraba al Señor, y de repente la segunda noche este peruano empieza como a sentir que estaba masticando como algo, así un sonido así medio, y de repente a mí me dijeron, oye Chile, porque así me decían en el seminario, oye Chile, ¿estáis comiendo algo? No, le dije yo. ¿Y tú, Mecha, estáis comiendo algo? No. ¿Y tú, Daniel, estás comiendo algo? No. Oye, peruano, ¿estáis comiendo algo? Y el peruano empieza a gritar, pues, empieza a... Cuando lo prendimos la luz, ¿cierto? Lo vimos, estaba duro como un palo, hermano, así, duro, rígido, así está, duro. Y yo lo primero, ¿cierto? Que me di cuenta, yo le dije, quizás él tiene epilepsia. Ya tiene epilepsia, le dio un ataque epiléptico, toma remedios capaz y tiene una crisis. La cosa es que lo llevamos, ¿cierto?, al hospital. Le hicieron exámenes, le hicieron escáner, le preguntaron, ¿cierto?, si tenía alguna enfermedad, le revisaron la maleta, si es que tenía droga, no sé, porque uno en esa situación puede pasar cualquier cosa, ¿cierto?, el buscar el porqué. La cosa es que cuando él volvió, ¿cierto?, este joven volvió al seminario y volvió sumamente mal. Lo habían dopado y todo el tema, para que él pudiera mover el cuerpo, y volvió, lo echaron a dormir a la pieza, ¿cierto? Y ahora ya el chileno tenía que dormir arriba y el peruano abajo, ¿ya? Entonces, en esa tercera noche se manifestó el demonio en la vida de este joven, ¿ya? Y empezó a hablar incoherencia, empezó a hablar cosas, ataques, ¿cierto? De que no, que hay demonios, que los van a destruir a ustedes, que qué sé yo, y todo el tema. Y ahí tratamos nosotros de hacerle liberación, ¿cierto?, a este joven, orar por él, pero la raíz de todo y lo que le quiero explicar es lo siguiente. ¿Qué era lo que permitía que el enemigo tomara dominio de la vida de él? Este joven estaba en una relación, ¿cierto?, en pecado, con una mujer que practicaba la brujería. Y nosotros no sabíamos y había llegado así al seminario. Entonces muchas veces cuando este joven tenía cordura, ¿cierto? Y el demonio lo soltaba y hablaba, él decía, por favor, ayúdenme, quiero ser libre de esto, y el demonio lo volvía a tomar, ¿cierto? Y al final nosotros decía, pero arrepiéntete, confiesa, ¿qué hiciste? Y todo el tema, y él al final no dio el paso al costado. Finalmente, ¿qué es lo que pasó con él? Lo tuvimos que devolver a su familia. Ya tuvieron que pedirle a la familia que lo viniera a buscar al seminario y que se lo llevaran. ¿A qué es lo que voy? Cuando uno peca, ¿cierto?, le abre un terreno legal al enemigo para que pueda atormentar tu vida. Lo único que puede romper eso es ponerte a cuentas con el Señor. Acá no va a servir de que me diga a mí, pastor, venga a orar por mí y ponga el aceite en la esquina de las puertas, que ponga el aceite al marco de la ventana, que, no sé, pastor, coloque la Biblia con el Salmo 91 debajo de la almohada para que no tenga pesadillas. No, hermano, no sirve eso. Yo se lo digo en el nombre del Señor. No va a servir eso, porque si tú puedes tener el Salmo abierto 91 toda la semana en tu casa,
pero tú vives en pecado todos los días, no obedeces al Señor, haces tu voluntad en vez de la del Señor, vive una vida mal, no, eso no te va a traer bendición. Eso es como tener un amuleto mágico simplemente, ¿ya? Y la Biblia no funciona así. La Biblia, para que tenga poder en nuestra vida, hay que vivirla y hay que creerla. Ahí la Biblia tiene poder, pero simplemente abrir la Biblia y en la semana tú dices garabato, dices grosería, estás mintiendo, estás robando, estás haciendo una pila de cosas y no te arrepientes, ¿cierto? No te pones nunca cuentas con Dios, por más que tengas la Biblia abierta en el Salmo 91, en el 23, el enemigo puede atormentar tu vida, ¿ya? Entonces estas cosas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Sigamos adelante. Dice, Jesús le declara, ¿cierto?, que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Dice, primeramente el Evangelio, cuando Cristo vino a predicar, era para los judíos, para el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces ellos eran los hijos. Primeramente había que predicarle a ellos. Cristo, hermano, esto fue lo más transcultural que el Señor pudo haber hecho. Cristo, todo su ministerio, Él cuando predicó, ¿cierto?, en esa zona de los judíos y todo el tema, y lo más transcultural que el Señor hizo fue quizá ir a Samaria, a Tiro y Sidón. Fue lo más transcultural. El Señor no fue a predicar ni a la India, ¿cierto?, como le puede decir el doctor File, ni fue a predicar para allá no sé dónde, ¿cierto? No, el Señor lo más transcultural que llegó a hacer fue ir a predicar Tiro, Sidón y a Samaria, ¿ya? Entonces Cristo vino con el propósito de primeramente presentar el Evangelio a los judíos. Una vez que creyera el pueblo judío o que hubieran seguidores, ellos tenían la misión de ir a Samaria, ¿cierto?, y hasta lo último de la tierra. Entonces acá el Señor usa un juego de palabras, porque los judíos, ¿cierto?, a los que no eran judíos los trataban de perros, pero el Señor, la palabra que usa, si usted se dio cuenta, es perrillo. Y es diferente, ¿cierto?, a tratar a alguien de perro, a, por ejemplo, yo decir la Mila, ¿ya? Mi perrita. Porque ¿cómo miro yo a la Mila, ¿cierto?, a mi perrita como mi hija, ¿ya? Entonces acá el Señor usa una palabra que quiere decir como aquella mascota que es querida en el hogar, ¿ya? Aquella mascota que es parte de la familia. Esa es la palabra que en realidad Él intenta decir. No, Él no dice como los demás judíos, que este perro, ¿cierto?, esto, a que no valen nada, no. Él usa como esa palabra, ¿ya?, como un perrillo, como esa mascota. En cierta manera, hermano, yo creo de que el Señor lo que quería probar en esta mujer era la perseverancia y la humildad. Porque imagínate que tú vas, ¿cierto?, con tu expectativa a que alguien resuelva un problema y de repente te sale con otra cosa, y lo primero que uno como ser humano, ¿qué es lo que hace? Y el orgullo, ¿no? Así, y no, ¿y por qué? Y si yo vine y el viaje y todo y me tenía que atender, ¿y por qué a otros sí, a mí no? Y el orgullo, el ego de uno, ¿cierto? Porque uno muchas veces se cree tan importante que cree de que todo tiene que ir al ritmo de lo que uno piensa. Pero el Señor, yo pienso que trató con la humildad de esta mujer y vio su perseverancia. Si ella realmente deseaba el milagro, esta mujer pudo haber dicho, vine donde el Señor, me trató de perro más encima y yo me voy nomás, ¿cierto? Me voy y no vengo más al Evangelio, no voy más a la iglesia, ¿cierto?, por así decirlo en estos tiempos. Pero ella dijo, no, Señor, yo necesito un milagro. Mira, no me importa que me vean como una mascota, no me importa, ¿cierto?, nada más, pero yo quiero que mi hija se sane. Y el Señor le dijo, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Entonces le dijo, sea hecho como has pedido. A Dios, hermano, nosotros no le podemos reclamar, no le podemos exigir, ¿cierto?, que Él cumpla nuestros deseos. Al Señor, ¿verdad?, no le podemos amenazar tampoco. Yo he conocido gente que muchas veces en una iglesia, no en esta obviamente, había unos hermanos que decían, no, yo le estoy pidiendo esto al Señor y si el Señor no me lo cumple, yo me bajo del coro, ¿ya? Y bueno, acá es todo lo contrario, ¿cierto? Acá nosotros le ponemos el pero para subirse al coro. Pero en esa iglesia decían, no, si el Señor no me lo cumple, yo me bajo del coro, me voy, ¿cierto? Entonces como amenazando al Señor, como queriendo que el Señor haga la voluntad de uno, en vez de uno someterse a la voluntad perfecta del Señor. Entonces nosotros a Dios no le podemos exigir, no le podemos reclamar, ya solamente le debemos pedir con humildad. Ya mucha gente buscó al Señor por los milagros, ¿cierto?, pero no tenían la intención de tener una relación personal con Él.
Ojalá que esta mujer que recibió este milagro haya podido tener fe en el Dios verdadero y haber seguido y perseverado, ¿cierto? Y testificando a otros acerca de Cristo, el Mesías. Pero también dentro de nuestra vida cristiana, o dentro, ¿cierto?, de lo que nosotros nos va a tocar vivir, van a acercarse muchas personas a la iglesia, hermano, que van a querer un milagro. ¿Y sabe qué? Dios se los va a dar. Pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? Muchas de esas personas no van a volver, ¿cierto?, a servir al Señor, porque querían el milagro, pero no el santo, por así decirlo. Una vez nos tocó la experiencia, ¿cierto?, de ir a orar a un hogar en Valle Nonguén, y era una persona que estaba desahuciada, hermano, desahuciada, estaba en los huesos en la cama, no se podía mover, los médicos no le encontraban solución, la enviaron a morir a su casa. Ya literalmente estaba amarilla en los huesos, en la cama. Y nos pidieron ir a orar, y nosotros fuimos a orar un grupo de hermanos, y fuimos, ¿cierto? Y cuando empezamos a orar por ella, oraciones pentecostales, 10 años atrás, ya, cuando ya no había mucha pasión, pero poca instrucción. En el nombre de Jesús, Señor Padre, declaramos un milagro en el nombre de Cristo, fuera espíritu inmundo y todo el tema, ¿cierto? Así orando, pero de esas oraciones que, como decíamos antes, hacían volar el techo, ¿cierto? ¿Se acuerda usted, hermano Pablo? Entonces, aleluya, ¿cierto? En el nombre del Señor. Y oramos por la mujer, pedimos una palabra y nos salió la palabra, me acuerdo, Cristo comisiona a sus 12 apóstoles, ¿cierto? Y le dio poder echar fuera demonios, con más fe oramos, ¿cierto? Y al otro domingo fuimos de nuevo a orar por ella, y nos atiende en la puerta una persona, ¿cierto? Delgada. Hola, dice, qué bueno que vinieron, pasen, pasen. Hola, ¿cómo está? Mire, sabe que venimos a orar por la enferma. Yo soy, nos dijo. Yo soy la enferma. El Señor me sanó. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Contento nosotros, hermanos, que Dios había hecho un milagro. Pero pregúnteme si alguna vez fue al templo. Nunca volvió al templo. Nunca fue a adorar al Señor a la iglesia. Nunca, por lo que supimos, nunca se acercó donde nosotros o a alguna otra iglesia. No. Quería un milagro, quería una sanidad, pero no quería tener una relación personal con el Señor. Y lo que debemos entender es que muchas veces, hermano, Dios está más interesado en sanar nuestra alma que en sanar nuestro cuerpo, porque el Señor prefiere que tú seas salvo sin un pie, sin una mano, sin un ojo, pero que entre ahí arriba, y no que tengas pie, mano, ojo, y un día te condenes en el infierno. Y esto es lo que debemos entender. La sanidad es secundaria, pero la sanidad más importante es la de nuestra alma, la de nuestra relación con el Señor. El ministerio más grande de Cristo fue predicar, el de sanar fue secundario. Dios siempre, ¿cierto?, va a responder a nuestras oraciones con un sí, con un no o con una espera. Por ejemplo, hace poco, ¿cierto?, cuando nosotros orábamos por nuestra hermana, yo, hermano, con todo el corazón oré, Señor, un milagro, Dios mío, una sanidad, una restauración. Oramos, hermano, como nunca antes habíamos orado por algún hermano. Y Dios dijo, no, no es mi voluntad. ¿Y qué vamos a hacer si es que Dios dice, no es mi voluntad? ¿Vamos a renegar? ¿Vamos a reclamar? ¿Vamos a dudar, cierto, acaso de que Dios va a dejar de ser Dios? No, hermano. Cuando Dios dice no, es porque Él tiene un propósito mayor que el que nosotros no logramos ver. ¿Ya? Pero con el tiempo, cuando después miremos para atrás, nos vamos a dar cuenta, esto era lo que Dios quería hacer. Por eso dijo que no. Pero también, si es que Dios dice que no en una situación, no podemos perder la fe y decir, no, Dios siempre va a decir que no. No, Dios en una situación puede decir no, pero en 2, 3, 5 más puede decir sí. Entonces, por ejemplo, mi papá, igual, él estaba hospitalizado y ahí a mí me faltaba la fe, pues. Yo iba a trabajar, me acuerdo, y me ponía de rodillas, ¿cierto?, en el trabajo y decía, Señor, me cuesta, Dios mío, te lo entrego solamente. Te lo entrego en tus manos. Y yo, hermano, literalmente, yo decía, mi viejo ya no tiene vuelta, no. Y ahí le di una oportunidad. Entonces, ahí reavivó mi fe, ¿cierto? Pero muchas veces Dios también nos va a decir no porque tiene un propósito mayor o una espera. Sigue orando, sigue clamando, no ha llegado el momento. Debemos tener cuidado, ¿cierto?, con las cosas que vemos, con las cosas que hacemos, ¿ya? Porque esto puede abrir puertas al enemigo. Quizá esta joven, ¿cierto?, sirofenicia,
le había abierto puerta al enemigo por cosas que ella había hecho, practicado, hablado, y cosas que ella no había renunciado, ¿cierto? Entonces esto le dio el derecho al enemigo para atormentar su vida. Pero lo que yo te digo el día de hoy es: cierra toda puerta al enemigo. Todo pecado que pueda haber en tu vida, porque no hay persona que diga, no, yo no lucho con nada. Todos luchamos, hermano, con diferentes situaciones. Con el enojo, ¿cierto? Con la ira, con la envidia, con el celo, yo no sé, con pecados, tentaciones. Todos tenemos diferentes luchas. Las mismas luchas que tiene usted también las tengo yo, ¿ya? Entonces, el tema es no darle cabida al diablo. El tema es renunciar al pecado para mantenernos alineados con el Señor, ¿ya? Es como uno dice, Señor, quiero entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Quiero entrar al reino de los cielos. Así estoy pasando por la puerta estrecha, pero es que mi prójimo no colabora, ¿ya? Muchas veces. Entonces, muchas veces te va a tocar vivir situaciones así, pues de que tú quieres ir bien, pero te aparecen piedras en el camino, ¿cierto? Y bueno, con esas piedras, hermano, júntalas todas y construye un altar de adoración al Señor. En vez de tomarla y irte quejando por el camino de las piedras que puedan haber, construye altares de adoración a Dios, ¿ya? Y ofrece tu mejor oración al Señor diciéndole, Señor, mira, te declaro esto que estoy sintiendo, te declaro esto que estoy pasando, te declaro esto que me está tentando. Yo quiero tener un corazón íntegro y puro delante del Señor. Esa debe ser también tu oración. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Esta es la enseñanza del día de hoy. Amén, del Evangelio de Marcos. Oramos al Señor, ¿ya? Declárale tú en tu oración al Señor, dile, si hay algo, ¿cierto?, que confesar, alguna cuenta que arreglar, dile, Señor, yo hoy día me pongo a cuentas contigo. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza, este tiempo de instrucción. Tú, Dios mío, el día de hoy nos hablas, Señor, de lo importante de poder tener una relación contigo, Señor, de que no haya nada que pueda abrir una puerta al enemigo, o que no haya nada que pueda separarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón puro, íntegro para contigo, Señor. Amado Dios, quizás, Señor, esta joven de la historia había cometido pecado, había hecho una u otra cosa desagradable, y el enemigo se tomó de esto para atormentar su vida. Lo importante, Señor, es que tú obraste en su necesidad, y hoy nos da, Dios mío, la instrucción, Señor, para poder nosotros ser libres de toda opresión del diablo, de todo ataque del enemigo, Señor. Sabemos que el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir, pero tú viniste a dar vida, vida en abundancia por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a alinearnos contigo, Señor, a hacer tu voluntad. Amado Dios, a no creer en ti solamente para un milagro, sino creer en ti para tener una relación contigo y una salvación permanente. Amado Dios, perseverar hasta el fin, Señor. Sea muchas veces, Dios mío, que veamos respuesta a nuestra oración, o sea muchas veces que tú decidas establecer tu voluntad de una forma diferente. Ayúdanos a nunca perder nuestra fe. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Adoremos al Señor.